Bueno, en el video pasado vimos cómo resolver un circuito por el simulador. Ya habíamos resuelto un circuito a mano. Vamos a resolver este siguiente circuito, el cual es muy sencillo. Ustedes primero tienen que analizar qué es lo que tiene el circuito. Tiene cuatro resistencias, tiene una fuente de corriente y una fuente dependiente de corriente. Que esa corriente depende de la corriente que va por esta resistencia. Entonces, ya lo que tenemos que resolverlo pues con el análisis, no, el análisis nodal que nosotros conocíamos, el algoritmo que ya tenemos. Entonces voy a copiar el circuito acá abajo para empezar todo el análisis. Listo, entonces ¿cómo empezábamos? Muy sencillo, paso uno, escoger un nodo de referencia. Yo lo voy a escoger acá abajo. ¿Por qué? Pues porque lo prefiero ahí. Ya después, paso 2. Paso 2, tenemos que darle a los nodos que están sobrando, le damos las tensiones a los nodos que sobran, quiere decir a este nodo y a este nodo le asignamos unas tensiones. A este le voy a asignar una tensión B1, a este le voy a asignar una tensión B2 y a este le voy a asignar una tensión B3. B3. Y estas van a ser nuestras variables. Cuando encontremos B1, B2 y B3, qué valores son, entonces tenemos resuelto nuestro circuito. Un paso intermedio acá, asignar tensiones y corrientes a todos los elementos de rama, quiere decir a todas las resistencias. Vamos a hacer eso. Entonces, si esta corriente, vamos a escoger que por acá también va una corriente, pues vamos a decir que esta misma y cero, y esto nos genera una caída de tensión. Nos genera una caída de tensión más menos. Siempre es así. Por acá también voy a asumir que la corriente va bajando. ¿Por qué la decido así? Pues porque quiero una corriente I2 que va bajando y me genera una tensión más menos. Ya saben que el más menos es para hacer la diferencia de tensiones después. Ya después decidimos que esta va a ser una corriente I3. La quiero así. Si ustedes la quieren al revés, la pueden escoger al revés. Pero respeten que si va la corriente siempre va en la caída de tensión. Siempre lo único que tienen que respetar es eso. Y por acá voy a asumir que la corriente I4 viene de esta forma. Corriente por esta resistencia, lo cual me genera una caída de tensión. Así. Listo. Ya tenemos asignadas todas nuestras tensiones y todas nuestras corrientes. Entonces, podemos aplicar el tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? Tercer paso. Suma de corrientes en los nodos. Entonces voy a decir suma de corrientes en el nodo 1. ¿Cuál va a ser mi nodo 1? Esto es igual a 0. ¿Cuál va a ser el nodo 1? Voy a decir que el nodo 1 va a ser este nodo que tiene la tensión B igual a 1. Entonces, suma de corrientes ahí. Entonces yo digo que la suma de las que entran es igual a las que salen. De las corrientes que entran es igual a las que salen. Entonces, ¿qué corriente entra en este nodo? Ninguna, todas salen. Entonces yo digo, bueno, entonces todas las que salen son positivas. I4 más I0 más 4 amperios es igual a 0. Ya tenemos nuestra primera ecuación. Segunda ecuación, suma de corrientes en el nodo 2 es igual a 0. Entonces, ya después suma de corrientes en el nodo 2, en este nodo de acá. La suma de las corrientes que entran es igual a las que salen. Entonces, ¿qué corrientes entra? Entra 4 amperios de esta fuente y sale 2 y 0 y sale y 2. Entonces esto es igual a 2 y 0 que sale más y 2. Más y 2 que está saliendo también. Listo, tenemos nuestra segunda ecuación. Tercera ecuación, suma de corrientes en el nodo 3 es igual a 0. Suma de corrientes de las que salen es igual a las que entran. ¿Qué corrientes entran al nodo? Entra 2 y 0 y entra I4. Entonces 2 y 0 más I4, 2 y 0 más I4 es igual a la corriente que sale, que es I3. Es igual a la corriente I3. Y listo, tenemos nuestras tres ecuaciones. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso pues es muy sencillo, expresar nuestras corrientes de rama. ¿Cuáles son las corrientes de rama? Las corrientes que asumimos nosotros en este circuito. La corriente por esta resistencia, por esta resistencia y por esta resistencia y por esta resistencia en función de las tensiones de nodo. Entonces, digamos, bueno, entonces, ¿qué es la corriente I0? Vamos a hacerla con otro color. ¿Qué es la corriente I0?
esa corriente que viene por acá por esta resistencia. Dice, ah, pues es la diferencia de tensiones en la resistencia sobre el valor de la resistencia. Dice, ah, bueno, entonces sería la tensión del lado del positivo, que sería B1, menos la tensión por el lado del negativo, que sería B0, que es el nodo de referencia, sobre la resistencia R1. Y este B0, pues es 0. Entonces sería B1 sobre R1, es la corriente I0. ¿Qué es la corriente I2? La corriente I2, que es la corriente que viene por esta resistencia, pues sería la tensión de B2 que viene por el lado del positivo, menos la corriente del lado del negativo, sería la tensión B2, menos la corriente B0 sobre la resistencia R2, y esto es 0. Listo, tenemos nuestra corriente 2. ¿Qué sería nuestra corriente 3? Nuestra corriente 3 es igual a la tensión que tenemos por el lado del positivo de esta resistencia, menos la tensión que tenemos por el lado de esta parte acá, sería B3 menos B0, B3 menos B0 sobre R3. Listo, ya tenemos esta parte acá, esto también sería 0, y nos falta solo una, nos falta la corriente I4, la que pasa por esta resistencia. Entonces nuestra corriente I4 es igual a la tensión que se tiene por el lado del positivo, que sería la tensión del nodo 1. Entonces sería tensión del nodo 1, tensión de B1, menos la tensión que se tiene por el nodo 3, el nodo, por este nodo del negativo, que es el nodo 3, entonces sería menos B3, sobre el valor de la resistencia, sobre la resistencia R4. Ya tenemos nuestras tres corrientes de rama expresadas en tensiones de nodo. Entonces, ¿qué nos resta hacer? Reemplazarlas en estas ecuaciones. Entonces vamos a reemplazar. Entonces, hacemos, listo, ¿qué sería? Esta vamos a llamarla la ecuación 1, esta vamos a llamarla la ecuación 2 y esta vamos a llamarla la ecuación 3. Entonces, nuestra ecuación 1 sería I4. ¿Qué es I4? Es B1 menos B3. B1 menos B3 sobre R4. ¿Qué sería I0? I0 pues es nuestra corriente I0, que es B1 sobre R1, más B1 sobre R1, más B1 sobre R1. ¿Qué sería? Ah, bueno, esta dosis es 4 amperios, entonces esto lo podemos pasar para el otro lado, menos 4 amperios. Entonces coloquemos esto más bonito, saquemos factor común de B1, para dejar ya con factor común. Entonces sería este y sería este término de acá, sería 1 sobre R4 más 1 sobre R1, factor común de la tensión B1, menos la tensión B3 sobre R4, y esto es igual a menos 4 amperios. Listo, tenemos nuestra primera ecuación, esta ecuación que tenemos acá. Segunda ecuación, coloquemos otra hoja, acá, page after, tenemos nuestra hoja. Entonces, ecuación 2. ¿Qué es nuestra ecuación 2? Dice, 4 amperios es igual a 2 y 0. ¿Pero qué es y 0? Es B1 sobre R1. Entonces, coloquemos 2 por B1 sobre R1. Más I2. ¿Qué es I2? Es B2 sobre R2. Más B2 sobre R2. Más B2 sobre R2. Y esto es igual a los 4 amperios que teníamos acá. A los 4 amperios. Esto es igual a los 4 amperios. Listo, tenemos nuestra ecuación 2. Esta no hay que hacerle nada. Ecuación 3. ¿Qué es nuestra ecuación 3? Sería 2 y 0. ¿Pero qué es I0? Sería 2 por nuestra corriente I0, que sabemos que es B1 sobre R1. Listo. Más I4. ¿Qué es I4? B1 menos B3 sobre R4. Entonces, más B1 menos B3 sobre R4. Ya tenemos nuestra corriente I4 y que es igual a la corriente 3, que es igual a B3 sobre R3. Es igual a B3 sobre R3. Tenemos esta corriente de acá. Listo. Y ya con esta tienen su tercera ecuación. Podemos sacar factor común también de esos términos para que quede mucho más fácil. Entonces saquemos primero factor común de B1. Entonces sería 2 sobre R1 más 1 sobre R4 por B1 menos, sería factor, pasamos esto por acá también quedaría negativo, entonces menos
factor común de 1 sobre R4 más 1 sobre R3 por B3. Y esto es igual a 0. Y ya tenemos nuestra tercera ecuación. Esta sería nuestra tercera ecuación. Tenemos tres ecuaciones. Miremos cuántas incógnitas tenemos. Tenemos incógnita B1, tenemos incógnita B3, dos incógnitas. Y tenemos incógnitas B1, B3. Y tenemos acá en nuestra ecuación incógnitas B2. Entonces B1, B2 y B3. Tenemos tres ecuaciones y tres incógnitas. Listo. Con eso sí se puede llegar a resolver. Entonces reemplacemos valores. Si vieron que la fuente dependiente pues fue muy fácil utilizar porque nosotros tomamos esto como I0. Entonces esta corriente de acá es la diferencia de tensión de esta resistencia sobre el valor de la resistencia. Eso es nuestro valor I0 de la fuente dependiente. Listo. Entonces tomemos nuestra ecuación 1. Cambiemos acá de color. Ecuación 1. Y vamos a reemplazar este valor 1 sobre R4. Vamos a mirar 1 sobre R4. Yo borro acá. ¿Cuánto es R4? R4 es 1. Más 1 sobre R1. ¿Cuánto es R1? R1 en este caso es 8. Entonces, resolviendo esto, daría 9 octavos. 9 octavos de B1 menos B3 sobre R4. Entonces sería B3 sobre R4, que ya habíamos dicho que es un ohmio, es igual a menos 4 amperios. Entonces esta es la ecuación que tenemos que colocar allá. 9 octavos de B1 menos, si no estoy mal es menos B3 es igual a menos 4 amperios. Listo, ya tenemos nuestra primera ecuación. Segunda ecuación, reemplacemos valor en nuestra segunda ecuación. ¿Qué sería? Esta es nuestra segunda ecuación. 2 sobre R1, pero ¿cuánto vale R1? Ya habíamos dicho que es 8 ohmios. Entonces 2 sobre 8 sería B1 2 sobre 8 más 1 sobre R2. ¿Cuánto es R2? R2 es 2 ohmios, entonces sería un medio. Más un medio que multiplica a B2. Y esto es igual a 4 amperios. Esto es igual a 4 amperios. 3. Entonces sería esto. 2 sobre R1. Entonces 2 sobre R1 que es 8, que ya sabemos, más 1 sobre R4 que es 1. Entonces si ustedes van y miran, esto daría igual a 10 sobre 8, lo cual sería 5 cuartos. Listo, ya tenemos 5 cuartos y faltaría hacer, ¿qué es esto acá? 1 sobre R4 que es 1, más 1 sobre R3, que no sé cuánto es R3, que es 4 ohmios. Sobre 4 ohmios, entonces esto daría 4 sería 5 cuartos. Entonces nuestra tercera ecuación quedaría, este término de acá da 5 cuartos, me equivoqué, daría 5 cuartos de B1 menos, este menos que acá, menos este término de acá quedaría 5 cuartos de B3, y esto es igual a 0. Y ese es nuestro sistema de ecuaciones reemplazado. Muy sencillo. Entonces, a mí siempre me gusta convertirlo en una matriz, entonces vamos a convertir este sistema en un sistema matricial. Si nosotros miramos qué sistema matricial da esto, daría 9 octavos, el término de B2 no hay para esta primera ecuación, y menos 1. Para la segunda ecuación sería un cuarto, sacando acá mitad y mitad, más un medio, sería un medio acá, y para B3 no hay término, y para este término de abajo sería 5 cuartos para la tercera ecuación, para B2 no hay, y menos 5 cuartos. Sería acá, y esto multiplicaría por B1, por el vector B1, B2 y vector B3. Y esto se igualaría a un vector que es igual a menos 4, 4
y 0. Bueno, ustedes me entienden. Esta parte de acá es igualada a esta parte de acá, que no me quedó espacio. Entonces, si nosotros le sacamos la inversa a este término y esa inversa la multiplicamos por este vector de acá, simplemente sería la inversa por este lado de acá, la inversa de A, llamemos a este término A. Entonces, digamos que esto es A, esto es un vector B, esto es un vector B igualado a un vector C. Entonces nosotros queremos conocer qué es este vector B, entonces simplemente le sacamos la inversa a la parte A, lo cual daría, y multiplicamos por este lado. Si lo hacemos a este lado, pues también hay que hacerlo acá, sería la inversa de A multiplicada por el lado izquierdo, y la inversa de A por A da la matriz identidad, y acá nos daría que la matriz B, la identidad por B daría B. Esto es igual a la inversa de A por C. Entonces tenemos que hacer esto. La inversa de A de esta matriz por C nos da los términos de las tensiones. Entonces vamos a mirar cuánto es la tensión B1, cuánto es la tensión B2 y cuánto es la tensión B3. Vamos a resolverlo. Si nosotros llegamos y entramos acá a MATLAB, en MATLAB es muy fácil resolver ecuaciones matriciales. Entonces démosle acá CLC para borrar todo lo que tengamos. En el escritorio. Y vamos a escribir la matriz. Entonces sería 9 octavos, 0, menos 1, es nuestra primera fila. Si ustedes van y miran la matriz, la segunda fila es un cuarto, punto y espacio, un medio, espacio, 0, punto y coma, 5 cuartos, espacio, 0, espacio, menos 5 cuartos, menos 5 cuartos. Listo, y esa es nuestra matriz. Esta es la matriz que tenemos. Al darle enter, entonces ahí nos muestra esa matriz. Esa es la matriz A, pero nosotros queremos el inversa de A. Entonces escribimos int de esta matriz. Se nos acaba de guardar en una variable que se llama ans. Entonces la inversa de ans, que multiplica a nuestro vector. Nuestro vector, que cuánto es, menos 4, punto y coma, 4, punto y coma, 0. Entonces, primera fila menos 4, segunda fila 4 y tercera fila 0. Y le damos enter. Si le damos enter, nuestro resultado da menos 32, 24 y menos 32. Esas son nuestras tensiones. La tensión B1 es menos 32. Esto es igual a 24 positivo y esto es igual a menos 32. Esos son los resultados que nos da para este circuito. Y eso sería todo. Ya con esas tensiones podemos hallar cualquier cosa. Si ustedes le piden de pronto en el circuito una corriente, entonces ustedes ya tienen estas tensiones y las corrientes las tienen acá. Es simplemente venir y reemplazar acá y ya tienen cualquier corriente en el circuito. Con eso les podrían pedir cualquier potencia, les podrían pedir cualquier cosa del circuito y ustedes ya deben saberlo solucionar. Entonces eso es todo y espero que estén muy bien, y en el siguiente video vemos la simulación de este circuito para ver si en realidad sí da ese resultado. Verifiquemos otra vez. Menos 32, 24 y menos 32. 32, 24 y menos 32. Eso es todo. Espero que esté muy bien y que vean el siguiente video.